Ya, Así así que que no hay problema. gracias, Gustavo. Sí. La entrevista en la radio esa. ¿Cómo? ¿Que te la pase? Bueno, ¿la puedo ver yo en el internet? Sí, es de radio. Bueno, o sea, la veo yo tranquilo entonces. es sobre radio, Bueno, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Michael. Bienvenido al episodio número 1 de, ¿cómo es? ¿Banderas qué? Sobre vexilología. Esto, por supuesto, no es nada formal, es algo muy informal, una conversación entre dos amigos. Nos conocemos hace varios años, bastante, ¿no? Hace algunos, ¿no? Hace casi 15 años que nos conocemos. Bueno, yo me acuerdo que yo te enviaba emails cuando vos todavía estabas en Cuba. Un pibe, ¿no? Es un pibe. Sí, era un muchachito. Yo también. Tenía más pelo y menos panza. Y yo también. Los dos teníamos más pelo y menos panza. Entonces, bueno, vamos a empezar una serie digamos, de entrevistas sobre los temas vexilológicos, sobre vexilología, que es un tema apasionante y creo que hay poca información sobre que divulgue estos temas. Entonces, bueno, bienvenido, Gustavo, y tú vas a ser la estrella, de estos shows. Okay. Entonces, una estrella estrellada. Dos estrellas estrelladas. Entonces, bueno, explica, ¿quién es Gustavo Trascia? ¿Trascia o Traquia? ¿Cómo es? Traquia, la CCH se pronuncia como K. No me preguntes por qué, pero es una regla del lenguaje italiano, ¿no? Hay muchas palabras que cuando son dos C se pronuncia como che. Ok. ¿No? CH. Y cuando le agregan la H se pronuncia como K. Nuevamente, ¿de dónde salieron esas reglas? No las conozco. Le he preguntado a gente y me dice, yo no sé, pero usted es italiano y habla. Sí, pero yo no sé, son cosas de la gramática italiana. Se da de la época de los etruscos, que a lo mejor no tenían una letra que representara el sonido K. La K es griega, o sea, la K de la I es griega. Entonces, en fin. Entonces, básicamente, yo me puse en la vexilología siendo bastante joven, prácticamente. ¿Más joven todavía? Más joven de lo que soy ahora. Prácticamente de casualidad, vamos a decir, en el estudio. Siempre me fascinaron las banderas. Yo me dedicaba a leer sobre la bandera nacional de mi país, Argentina, pero también me empecé a interesar por las banderas de los otros países limítrofes, porque yo pasaba por el frente del consulado de Chile o el consulado de Bolivia, porque yo soy de la ciudad de Mendoza, y la ciudad de Mendoza es una ciudad muy pequeña, así que no hay embajadas ni muchas. Hay la de Chile, la de Bolivia, la de Francia, bueno, la de España, un consulado. Sí. Son consulados. Entonces, y yo me decía, qué interesante saber la historia de estas banderas. Pero básicamente, mi primer, digamos, amor, por decir algo, fue la heráldica. Porque no había libros de vexilología. Me pasó Tú ibas a un diccionario y te mostraban el dibujito de la bandera del país y nada más. No te decían absolutamente nada. Pero afortunadamente en mi casa, mi mamá había heredado la colección de los libros de su padre, es decir, mi abuelo, Juan Miguel Piedrabuena. Y de la Piedra Buena. Piedra Buena, sí. Antes lo escribían separado, Piedra, Raya, Buena, pero después mi bisabuelo empezó a escribirlo todo junto, porque él era un coronel del ejército argentino en la época cuando estaban peleando contra los indios y qué sé yo. Entonces tenía que firmar muchos despachos y era más fácil firmar todo junto. Pero hay parte de la familia que la usa todavía separado. No tiene importancia, es la misma familia. Pero tenía el famoso diccionario Espasa-Carte, que como tú sabes, lo habrás visto, es un diccionario enciclopédico que puede ocupar todo un cuarto del tamaño de los libros. Entonces, ahí yo buscaba por los países pensando que iba a encontrar
más información sobre la bandera, pero no, encontraba información sobre los escudos y la heráldica. Entonces, ahí fue, digamos, el principio. La investigación, pues, básicamente, como no había en ese entonces en Argentina y en todo Hispanoamérica se me ocurre el mismo problema, no había libros de banderas y nadie se interesaba por la bandera. Se interesaba por la bandera nacional y en una forma prácticamente monolítica. Pero ese paisaje también estaba en Cuba. O sea, yo cuando empecé a estudiar, no había, lo que había era un parrafito, además lleno de gloria, a un paño o sea, que no había, en detrimento de un análisis más científico, más riguroso. O sea, que estaba lleno de esta historia mitológica de la gloria de la bandera, y eso es algo que no... Sí, ajá, no sí. podés cambiar eso, porque si lo cambiabas, ya eras hereje, antipatriótico, exacto, comunista, liberal, homosexual, ¿no es cierto? Todos los epítetos que te podían dar en esa época que se consideraban epítetos. Claro, tienes razón, en general es todo así. Y cuando empezás a leer el porqué de los colores, es todo un invento. Que el rojo es la sangre de nuestros patriotas, que el azul es el mar que nos baña nuestras costas y el verde es la fertilidad de nuestro terreno. No hay cosa más tonta que eso, claro. Excepto algunas excepciones, especialmente en las banderas más modernas africanas, cuando empezó los países a obtener su independencia. Hay algunos que sí, pero eran países que realmente no tenían una historia larga como pueden tener los países europeos, los países asiáticos, nosotros mismos en Hispanoamérica. Pero tú dirías, por ejemplo, que la vexilología es un sistema emblemático europeo, o sea, típicamente europeo, aunque no. Bueno, pero es que o sea, bueno, explícate. Las banderas anteceden a la heráldica. La heráldica es un fenómeno europeo exclusivamente. No hay heráldica en la China, no hay heráldica en el Japón, no hay heráldica en la India, que son países milenarios, pero sí había banderas en esos países, ¿no? Ya las usaban, y las usaban no como sentido de nacionalidad o dinástico, sino más bien eran símbolos para la guerra, para distinguir batallones, para distinguir, en cierto aspecto, en el caso de Japón, con los daimios, eran banderas que representaban al señor feudal. ¿No? Entonces sus ejércitos usaban esas banderas. Claro. La heráldica es un fenómeno europeo del siglo XI, podríamos decir, donde se destaca por primera vez un escudo que es el de los Plantagenets, ¿no? No obstante, el desarrollo de la vexilología como estudio se desarrolla eurocentrístico en Europa y acá en Estados Unidos, ¿no? Que es donde yo resido ahora. Entonces, yo hacía las investigaciones por mi cuenta, y por mi cuenta, cuando ya por razones de trabajo yo vine acá a Nueva York, con la idea de estar solamente 6 meses, y ya hace 40 años. Yo los días libres que tenía me iba a la biblioteca de Nueva York en la calle 42 y Quinta y pedía qué libros de banderas que tenía. Y ahí encontré libros enciclopédicos, como el de Whitney Smith. ¿Y qué edad tenías tú? O sea, estamos hablando de qué edad tenías tú cuando hiciste eso. O sea, hace bueno, 30, estabas en tus 30, ¿no? Podría decir que, sin mentirte, en los 30. Wow. ¿Y te ibas a tus días libres a la biblioteca? Claro, yo me iba e investigaba, y ahí me encontré con el libro, por ejemplo, de Whitney Smith, de William Crampton, que eran banderas, libros enciclopédicos. Y yo dije, son fundadores de la disciplina. Wow. Y en uno de esos libros estaba la dirección del Flag Research Center. Entonces se me ocurrió escribir una carta, no había internet, ¿no? Y llamar telefónicamente era extremadamente caro. Y ahí Whitney Smith me empezó a mandar sus folletos del Flag Research Center, el Flag Bulletin, y después me enteré a través de él que iba a haber un congreso vexilológico internacional, el número 9, así que yo andaba ya más de 9 años atrasado,
en la ciudad de Ottawa. Entonces yo dije, esto no me lo puedo perder, porque yo pensaba que era el único loco que existía sobre esto, ¿no? Yo inclusive no le decía a nadie que a mí me gustaba la bandera. Decía, bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué hay? ¿Qué, la bandera? Sí, ahí está, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir? Blanca con el sol, ¿y qué más? ¿No? Terminó el cuento, ¿no? Y nosotros los países hispanoamericanos somos muy verticalistas. Sí, como ¿no? no. Un Dios, un Salvador. Tenemos, claro, tienes razón. Tenemos, y ya heredamos el verticalismo, no solamente por la corona española o portuguesa, sino ya por las sociedades precolombinas, que eran también verticalistas, como los aztecas, los incas y en general, aunque sean inclusive triviales, ya de los indios de las pampas, de las praderas americanas, ya eran verticalistas. Siempre había un jefe, o un brujo, o un médico brujo, como le decíamos nosotros a veces. Sí. Nosotros heredamos ese verticalismo, ¿no? Encima viene la religión católica, que también es verticalista, ¿no? Así que 1 más 1 más 1, ¿no? Es uno. Tenemos un padre de la patria, un himno nacional y una bandera y un escudo. Y se terminó, hermano. Ahí ya no hay vuelta que darle, ¿no? Y entonces, uno es el que uno no admite variaciones tampoco, o sea, porque es muy excluyente también. Los diseños son muy excluyentes. Sí. En cierto aspecto, sí. Entonces yo concurrí a ese congreso en Ottawa, que duró una semana porque era un congreso internacional, y ahí empecé a conocer gente que yo conocía por los libros, ¿no? Y acá está Whitney Smith, acá está William Crampton, acá está Grace Cooper. Yo pensé que ya había tocado el cielo con las manos, ¿no? Y esto fue en 1981, Congreso Noveno. Y lo que interesante es que yo básicamente era un autodidacta, pero con los libros me fui educando y perfeccionando, entre comillas, de la vexilología como un estudio. Es la gran diferencia de ser patriota y ser vexilólogo. El patriota quiere mucho su bandera, lo cual está perfecto, no tengo ningún problema. Respeta la bandera como un símbolo de su país, de sus tradiciones, de su historia. Pero si no hubiera banderas, el patriota todavía existe. Claro. ¿no? Es decir, digamos que lleguemos a un planeta, ¿no? Y no hay banderas, pero sí, la gente que vive ahí, ¿no es cierto?, son patriotas. Igual. ¿no? El vexilólogo sin bandera no tiene sentido. Sin bandera se despoja del patriotismo y estudia todo de una forma sistemática, disciplinada y fuera de todo el método científico, religión. Claro. Eso, usando el método científico. Claro, un método científico, sistemático, disciplinario. Y eso es lo más difícil probablemente. Es difícil. Como una anécdota, que lo viví yo y yo me quedé sorprendido, fue cuando el doctor Whitney Smith publicó su libro Las banderas de Estados Unidos, The Flag of the United States. Y en un capítulo prefacio, después de hablar de todas las banderas de los estados, banderas anteriores, históricas dentro de Estados Unidos, las banderas españolas, por supuesto, las banderas francesas, hasta rusas de Dinamarca, porque son lugares que estos europeos tuvieron colonias o puestos de intercambio comercial, como el caso de los rusos. Él investiga y realmente prueba que el asunto de que la primera bandera de Estados Unidos como país independiente, ¿no? Hay que hacer la diferencia. La primera bandera, que no es, ¿no? Las primeras banderas de Estados Unidos, de América, son inglesas. Serían las banderas de los, exactamente. Claro, los británicos. ¿no? Sí. Pero eso ellos no cuentan, empiezan la historia en 1776, ¿no? Lo cual es un error. Claro, un error. Claro. No obstante, él dice que descubre que el asunto de la bandera
con las estrellas en círculos, en un círculo, las 3 estrellas en el cantón de la bandera, con las barras, pero las estrellas existía en la historia americana, que fue hecha por una tal Betsy Ross, Elizabeth Ross, que era una costurera que vivía en Filadelfia y hacía banderas, porque Filadelfia era un puerto bastante importante. Entonces, cuando los barcos llegaban, pedían reparar las banderas o hacer banderas nuevas de todo tipo. Entonces, ella sí existió y que hizo las banderas así. Él desmitificó con documentación, ¿no? Porque no había ninguna documentación, era una cuasi mito. Ya, y estamos hablando de esos años, ¿cuántos? ¿Los años 50? 1970. O sea, que para los americanos son tan puntillosos con su historia, el hecho de que esta historia no estuviera contada, claro, es algo muy interesante. Claro, pero había asociaciones patrióticas, la mayoría de extrema derecha, algunos de ex combatientes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Se pusieron grito en el cielo. Toda esa gente, ¿no es cierto?, pensó que todo eso era, ¿no?, desmitificar a Betsy Ross es como desmitificar a Mao. ¿No? Sí. ¿No? Sí, nosotros también tenemos a Cambula y a estas mujeres que cosieron la bandera, pero también tenemos nuestros mitos. Por ejemplo, yo tengo la teoría esa de que la bandera de Céspedes no es de Céspedes, es un invento chileno. Entonces, bueno, claro, y los cubanos se horrorizan. Claro, en Hispanoamérica, como te digo, esa verticalidad que nos inculcaron las asociaciones precolombinas, después las coronas europeas y encima la religión católica, ¿no? En particular. Las otras religiones protestantes también son verticalistas, pero son un poquito más light, son light. Sí, más abiertas a ciertas cosas, y no tanto, porque los cuáqueros, los puritanos. Sí, pero el protestantismo es un sinceramiento del catolicismo. El catolicismo claro, es muy rígido, es extremadamente rígido. Entonces. Fíjate que Michael, que el famoso Oliverio Cromwell, que se declaró protector del reino, fue más déspota que el mismo rey que depusieron, Carlos I, Carlos II, sí, un déspota, un dictador, y terminó él siendo más déspota, imponiendo su versión del cristianismo, que era el puritanismo. Sí, bueno, y al morir él, volvieron otra vez a la monarquía. Dijimos, mira, ¿sabes qué? Esto no sucedió. Fracasó este experimento, demos marcha atrás y volvamos, ¿no? Entonces, Whitney Smith demuestra esto y... Claro, lo prueba probando que no hay pruebas. Ok, entonces, ¿de dónde sale el diseño? Por terceros. Pero los terceros son los nietos de ella, que ya eran abuelos. Y de repente, un día, uno de ellos, que no me acuerdo el nombre en este momento, le cuenta a sus nietos que su abuelita le había dicho que ella, que Washington y no sé quién más, fueron a la casa para decirle que hiciera una bandera. Así está. Nadie le dijo cómo tenía que hacerla, que de qué color, cosas así, ¿no? Y ella se apareció con esa bandera. O sea, el mito es que es invención de ella. Bueno, pensamos que es invención de los nietos. Ella nunca en su vida se atribuyó que era la creadora de la bandera. No, yo hice la bandera. No. Los nietos de ella, siendo ya ellos abuelos, empezaron a contar esa historia a sus nietos. Porque hasta 1860, no me acuerdo exactamente bien las fechas, en la iconografía histórica de Estados Unidos, la bandera con el círculo no existe. De repente aparece después de la Guerra Civil, más o menos. Pienso que a lo mejor para unificar el país con una idea, así como Lincoln legisló el Día de Acción de Gracias, que tiene que ser, aunque ya se usaba en varias regiones de Estados Unidos, especialmente acá en el noreste, dijo, no, va a ser el último jueves de noviembre. Y se hizo un feriado cuasi religioso, por decirlo así, un feriado nacional, porque todos los países del mundo tienen una civilización. En el tiempo de los egipcios, de los asirios, tienen un día de acción de gracias
por la cosecha. Sí. Es una cosa milenaria, no la inventaron. Acá, made in USA. No, todos los países, en mi provincia, en Mendoza, está en la época de marzo la famosa fiesta de la vendimia. Y se sale una virgen que se llama la Virgen de la Carrodilla, que es la patrona de los viñedos, la patrona de los frutos, ¿no? Entonces, pienso que esa historia se adaptó como para unificar criterios y reforzar el nacionalismo, que pertenecemos a una nación de muchos, que es el lema, ¿no? Exacto. O sea, de muchos estados, una nación. Claro, unimum pluribus, ¿no? De uno, muchos, de muchos, uno. Pero como vexilólogo siempre le interesó investigar, documentar, y como muchas veces pasa con las investigaciones, y a ti, Michael, te debe haber pasado un montón de veces, vos querés verificar algo y te das cuenta que eso no es verdad. Y terminas sacando otra cosa completamente. Me pasa constantemente. Me pasa que muchas veces lo que pasa... Te caen encima, ¿no? Y ya te ponen en la lista negra, ¿no? Bueno, y eso sí, le pasó. ¿no? Sí, yo estuve presente en un meeting donde no vivamente, sino subterfugiamente, se lo trató de comunista, de homosexual, de liberal, de todo lo que sea un problema. Claro, ahí tiene, desmitificar a Betsy Ross. Hoy en día ya no existe el problema. Todavía hay organizaciones muy ultraconservadoras, ¿no? Pero ya prácticamente hoy, no sé, yo no he visto textos escolares, pero ya es casi vox populi, como podríamos decir eso. O sea, claro. Pero mira, en el caso cubano pasa algo parecido. Por ejemplo, la bandera, la que se considera bandera nacional, que es invención de Narciso López, cuando tú empiezas a decir, bueno, sí, espérate, pero esta bandera es la idea, es la bandera que trajeron, que primero fue un mercenario que quería en Cuba imponer el esclavismo más duro, o sea, es una bandera esclavista. Entonces empieza, no, porque tenemos la concepción de que la bandera es algo así casi sagrado, que de alguna manera sucede, ya no tenemos una religión oficial, ahora el Estado, la patria se convierte en la religión oficial. Y es terrible porque estamos hablando de una religión cívica, digamos, de alguna manera, ¿no? Y entonces también se hace incuestionable, se hace difícil de horadar, de cuestionar, sin que tú recibas determinados insultos y calificativos. En definitiva, estamos hablando de historia. Claro. Si vos en la época de la Revolución Francesa o posterior a la Revolución Francesa decías que la tricolor francesa tiene orígenes monárquicos, ibas a la guillotina. Es el blanco. Hoy en día es una cosa común, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene orígenes monárquicos. Orígenes, no representaba una monarquía, pero tiene su fe. Y eso básicamente en esencia lo que es la vexilología, el estudio sistemático, disciplinario, académico. Claro. La otra cosa que descubrí es que no solamente la vexilología está concentrado su estudio en la parte histórica, que es básicamente la que me interesa a mí personalmente, pero descubrí muchos otros aspectos, como los aspectos protocolares, los aspectos legales, los aspectos técnicos de cómo hacer una bandera. La bandera de Estados Unidos es una de las banderas más difíciles de hacer. ¿Por qué? Por las banderas, por las estrellas, por el bordado de las estrellas. Claro, las estrellas, las barras, para hacerla, ¿no es cierto? La bandera argentina, la bandera cubana, cualquier costurera del barrio, digo, oiga, doña Rosario, ¿me puede hacer una bandera? Mira, acá está la tela. Una máquina de coser, se terminó. La bandera de Estados Unidos requiere extremadamente trabajo. Sí, medir, porque si te vas con una estrella de más. Una bandera, claro, tienes razón. Hablan por ahí que dice que una bandera tiene que ser tan simple que hasta un chico la puede dibujar. Yo desafío a cualquier chico de escuela que me dibuje la bandera de Estados Unidos.
Sí, sí, pero la idea detrás de esta máxima es una idea de no abigarramiento, digamos. Es una Claro. idea de no abigarramiento, es una idea de mantener cierta, digamos, cierta limpieza en el diseño, que por supuesto Claro. no siempre debe ser así, porque o sea, eso depende de cada comunidad, depende de cada de los parámetros estéticos de cada comunidad. Pero el estudio es enorme y hay mucha gente, creo que tú conociste a Scott Gunter, sí, como no. el doctor Scott Gunter, que es un académico, un pedagogo. Él se especializa en la parte simbiótica de las banderas con los seres humanos. Ok. ¿No? Que es una cosa un poquito más filosófica, no sé. No sí, me voy a poner... pero yo he leído a Gunter y es fascinante, la verdad. No, o sea, claro. Y así no. podemos seguir hablando. ¿No? Y ahora se ha hecho algo a través del internet y de la social media, como le dicen. No sé cómo se dice eso en castellano, ¿no? No sé, redes sociales. Redes sociales. Estaba leyendo que streaming ahora ahora no, se dice transmisión en directo. Ah, claro, claro, claro. Claro, pero claro. a mí nunca se me había ocurrido. Claro, transmisión en directo. Estamos transmisión en directo. Canal número transmitiendo en directo el partido de fútbol. Pero esa transmisión en directo, pero es que la transmisión, la transmisión en directo existe antes de que exista el sentido de la palabra streaming. Entonces, yo pienso que ahí claro, no sé qué decirte, no sé qué decirte. No, son vocabulario que para mí siempre la arroba, el símbolo de la arroba, sí. siempre fue una medida claro. de peso. Sí, ¿no? sí. ¿No? Era una medida, era como una ánfora. Sí. La arroba era una ánfora. Entonces había tantas arrobas, ¿no es cierto? Y cada una tenía tal cantidad. Y claro. En una época, cuando vos decías, ¿cuánto cuesta eso? Decías, eso cuesta $5 y ponían la arroba, queriendo decir each, cada una. Oh, ok. ¿No? Ahora la arroba tiene un significado completamente, y nadie sabe que la arroba es una medida de cantidad. Ya, bueno, yo hablando de las redes sociales, en el Congreso de Vexilología en el que participé ¿cuál fue que yo fui? En New Orleans. Yo llevé el trabajo sobre las banderas en las redes sociales, de cómo, por ejemplo, se rescata la bandera de guerra a muerte de Bolívar en el internet, y ahora se puede ver es que desafía la definición de bandera, porque a ver si tú me puedes ayudar con esto. Mira, cuando la ley dice la bandera es así, ocurre algo distinto con el escudo, porque el escudo tú no tiene un soporte fijo, pero la bandera, al tener un soporte que es un material, que es la tela, un material semirrígido, pues confina el símbolo a ese espacio. Entonces, y esto lo decía Raúl Horta, que por ejemplo, cuando tú ves la bandera en una gorra o pintada, es una representación de la bandera. Sin embargo, y esto no ocurre con los escudos, por ejemplo, que me parece muy interesante. El escudo sí se puede subjetivar, está en cualquier parte, lo puedes pintar y es el escudo. Pero la bandera no. La bandera necesita un soporte físico para que sea bandera. Y eso me parece muy interesante. Buen punto. Sí, sí. Porque yo a veces veo que la bandera más larga, más grande del mundo, y hay un montón de personas desfilando por una calle y van llevando una bandera que dura cuadras y cuadras y cuadras, ¿no? Que la tienen que filmar desde un helicóptero para verla y qué sé yo, o han hecho banderas que las ponen en el campo de un estadio de fútbol o de béisbol, no sé si tú lo habrás visto, la bandera más grande del mundo, es una cosa enorme. Bueno, para mí eso no es una bandera. Una bandera es algo que se puede izar. Claro, es muy interesante. Si no la puedes izar, claro. Sí, es una representación de la bandera. Exactamente, pero a lo mejor hay gente que discrepa de eso. No, yo pienso que este punto de Raúl Horta es muy interesante porque
Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿la representación de la bandera tiene que estar sujeta a sus reglas o no? ¿O es o es libérrima? Entonces, ¿por qué? Te lo pregunto porque el Estado cubano, que es un Estado represor, está encarcelando a la gente porque usa una bandera en una fotografía, en una obra de arte. Entonces, aquí hay dos puntos. En una camisa. Aquí hay dos puntos esenciales. Una, esa no es la bandera, esa es una representación de la bandera. Correcto. Y segunda, que me parece más trascendental, es que el Estado no puede regular los símbolos de la nación. Los Estados solo pueden regular el símbolo del Estado. Porque el Estado no tiene competencia para regular la nación desborda al Estado. La nación es más grande que el Estado. Entonces el Estado solo podrá regular aquellos símbolos que representan al Estado. Con lo cual es lo que está haciendo. Por lo menos ese es mi criterio. Entonces, sí, estoy 100% y comparto tu criterio. Claro, lo que ocurre aquí es que es el mismo diseño, o sea, es lo mismo para las dos cosas. Hay la nación hay una dualidad simbólica, pero por ejemplo, en Argentina tuvo un tiempo, creo que de los años 40, donde los ciudadanos podían usar la bandera sin sol y el gobierno con sol. Teóricamente en España la bandera con escudo es para el uso del Estado y la bandera sin escudo es para el uso de los ciudadanos. Claro que esto no se cumple, pero es una idea para visualizar los ámbitos de competencia de cada uno. Correcto. Me parece algo correcto. A la gente se confunde porque dice, especialmente yo he hablado con gente cubana acá en Estados Unidos, exilados, algunos, otros que vinieron anteriormente, que los que llaman BC, Before Castro. Eso está bueno, eso está muy bueno. Una familia que se había tenido que venir, no huir, si vinieron por ser antibatistianos. Correcto. ¿No es cierto? Y decía, ay, pero que acá en Estados Unidos la gente se pone una camiseta y tiene la bandera nacional y bla, bla, bla. Y eso estaba hablando antes de Castro, ¿no? Porque ese es el verticalismo que hablábamos antes. Sí, y yo le decía, no, esa no es la bandera. Es como tú dices, una representación de la bandera. Lo que sí está prohibido acá en Estados Unidos es usar una bandera como ropa. Si yo tengo una bandera, y voy al partido de fútbol y me la llevo como un poncho, eso es ilegal. No obstante, tú lo has visto en todos los partidos de fútbol. Que se hace y no pasa nada. Todo el mundo va con la bandera como si fuera un poncho, como si fuera una bufanda. Que yo pienso que es bueno. Capa tipo Superman. Que es bueno que se use. La bandera siempre es bueno que se use. Bueno, pero a la legislación de algunos países debe decir eso no se puede, pero no se debe. Sí, pero bueno, para mí en ese caso el Estado no tiene competencia para regular cómo yo uso la bandera de mi nación. O sea, para mí el Estado no tiene ahí ni voz ni voto. El Estado no solo puede regular cuando la bandera representa al Estado. Si no representa al Estado y yo la quiero llevar de poncho, de sombrilla o de calzoncillo, es un problema mío y es mi uso que ahora puede ser que sea considerado irrespetuoso con respecto de otros ciudadanos. Pero eso es otro tema. Ya ahí entrar la ilegalidad o legalidad, yo pienso que el Estado se está extralimitando en sus funciones. Pero bueno, es algo que heredamos de esta sacralización del símbolo, ya que no tenemos religión oficial, pues bueno, pues entonces el Estado se convierte en la religión oficial y claro, es el representante de la máxima lealtad. Entonces, todas esas cosas abarca la vexilología, el estudio de la vexilología. Que es muy interesante, que es completamente actualizado. O sea, son preguntas que todavía. Como te decía de Scott Gunter, la parte simbiótica. Sí, a mí me gusta mucho leer Scott Gunter. El ser humano con la bandera. Hay gente que muere por la bandera. Sí, ¿no? Exacto. Pero que es interesante de estudiar también como relación, como evento antropológico, o sea, como la relación que se establece entre un individuo y algo que es un objeto inanimado, porque eso es lo que es. O sea, la bandera es un objeto inanimado, es un trapo que tiene ciertos colores, ciertos pintados, y entonces eso yo pienso que es parte del animismo, y, o sea, es magia, animismo, o sea, que todavía pervive en muchos de nuestros conciudadanos. Claro. Pero me parece muy interesante. Entonces, Gustavo,
¿Qué te parece el primer episodio? Oh, me parece interesante. Como siempre, uno puede seguir hablando y hablando y hablando, ¿no? Yo me encontraba a veces con Kevin Harrington, que tú lo Pues sí, conoces, cómo no, creo, cómo no. fundador de la Canadian Flag Association, Sí. vivía en Toronto. Yo a veces lo iba a visitar, tenía un departamento hermoso, lleno de libros de banderas, por supuesto, y escudos. Él está bien, ¿no? Ya estábamos hablando en el living, tomando un té, una cosa, y me dice, Gustavo, si tú te has dado cuenta que hace ya más de 3 horas que estamos hablando de bandera. ¿Pero qué ha pasado contigo? Sentado en tu casa, Sí, y ¿verdad? Nos han dado las 1000 hablando de bandera. Claro, claro. Bueno, de bandera, de historia, de todo. Y bueno, todo se intercala, ¿no? Sí, exacto, todo se interrelaciona. No, pero eres tú también, que tú eres un pozo de sabiduría. Y esa biblioteca que tienes atrás, con todos los libros que tú te puedes imaginar sobre bandera, ahí está. Tú me decías, espérate un momentico, que ahora lo traigo. Claro, ese es un punto interesante. Dentro del estudio de las banderas están las personas que coleccionan banderas, sí, que son coleccionistas. Yo colecciono. Y hay algunos, como el caso de Nick Artemovich, que no solamente colecciona banderitas chiquititas y las tiene ahí puestas en un muestrario, ¿no es cierto? Sino tiene colecciones de banderas antiguas, que siendo un coleccionista es también un vexilólogo, porque si necesitamos algo, a ver cómo era la bandera esta, Nick dice, denme un día, yo la busco. Así era. Pero imagínate, la conservación, no es un problema, la conservación de banderas, es un problema serio. Yo no colecciono banderas. Tengo banderas porque la gente me las regala. Ya, Gustavo, ¿a vos te gustan las banderas? Mira, te regalo esta bandera. Está bien, muchas gracias. Ahí está, claro. ¿no? Yo colecciono información, colecciono libros, colecciono legislación. Eso es muy importante. Saber, por ejemplo, tú hablabas de Narciso López, la bandera. Bueno, pero era una bandera de facto. Sí. Hay que ver cuándo esa bandera, ese diseño, y no el de Céspedes, se hizo bandera oficial de Cuba. En 1902, de facto, claro. Bueno, el Estado. La bandera de diseño es de 1849. 1849. Así que, exacto. Eso es importante también legislar, saber cómo... Y es, junto a la bandera chilena, la única que no ha variado desde su adopción. O sea, es la única bandera en el continente, en el hemisferio, que no ha cambiado su diseño. Bueno, la bandera chilena sí cambió. En el 17, con la Patria Vieja. Pero el diseño de la bandera no ha cambiado, ¿no? ¿O sí? Cosmético. Sí, en general. Pero, exacto, sí, para aquí, para allá. Pero, por ejemplo, la posición de la estrella ya no está en 18 grados, claro, está ahora. Claro. Pero bueno, esas son cosas. Cosméticas. Sí. Bueno, pero que es algo interesante porque nos da una medida de cómo, bueno, primero, que a mi juicio el diseño de la bandera cubana es una joya, es una obra de arte. Sí. Es un diseño espectacular. O sea, ahí Narciso López se quedó vacío. Después por muchos otros países. Exacto. ¿No? Con otro simbolismo, por supuesto, pero la idea del triángulo en la parte del asta, hacia el asta. ¿no? Buena genialidad. Hacia la batiente. Eso es algo novedoso. Exacto. Y orígenes masónicos, no sé. Sí, tiene origen masónico porque está en los... Los masones siempre se atribuyen un montón de cosas. Ya no, eso es masónico. Sí, pero... Ellos se atribuyen un montón de cosas. Bueno, ¿y de dónde sale? No, esas cosas más, no, ustedes no. Bueno, pero es verdad que es cierto que muchos símbolos se interrelacionan en la sociedad. O sea, el liberalismo estaba a todo tren en esta época, o sea, la lucha por el liberalismo. Y es verdad que la masonería tiene mucha relación con el liberalismo. O sea, no podemos saber realmente, pero sí que hay algún tipo de relación. El caso es que la bandera cubana es para mi juicio, es un logro estético tan importante que es imposible desligarla de la nación. En Hispanoamérica nadie más la ha reproducido. Sí, es cierto. Las banderas son o de franjas horizontales o de franjas verticales, excepto a lo mejor la Guayana inglesa, ¿no? Guyana, y Santa Lucía o Bermuda, creo que tiene no es Santa Lucía, creo que debe ser Bermuda.
Bahamas. Bahamas, exacto. Bahamas. Que tiene claro, triángulo al centro. Sí, claro, esa es una poca. Pero en Hispanoamérica no. No, en Hispanoamérica en no. Países sí. Las Bahamas tienen así el triángulo y a lo mejor hay otra que en este momento no me viene a la memoria. No. Bueno, fantástico, Michael. Está bien, Gustavo. Un saludo. Nos vemos en el próximo episodio. Igualmente, hablamos y ojalá que salga todo esto bien. Yo, perdón, después te comparto con otra gente que puedes invitar. Sí, por supuesto. Gracias. No, a ti. Esto es para ti. Bueno, sí. Un saludo. Bueno, felicidades. Gracias.